Es interesante ese principio porque, insisto, es un principio que además está vinculado a la filosofía antigua, ¿no es verdad? Las cosas en sí mismas no tocan el alma. Eso dice Epicteto, un filósofo del siglo II después de Cristo, un estoico. Las cosas en sí mismas, las cosas por sí mismas no tocan el alma. Eres tú quien les da acceso a ti. Eres tú quien les permite el acceso a ti. Eres tú quien los valora. Y por tanto corres el riesgo de hacer malos juicios, de hacer malas valoraciones, de creer que Luismi es un bien. Pues en realidad no es ni bueno ni malo, es Luismi. Depende de ustedes si le dejan entrar, si el portero de su corazón le da acceso o por el contrario el portero de su corazón le niega el acceso. Permítanme insistir en dos cosas que José Manuel ha introducido que me parecen muy importantes. La primera es, en efecto, de lo que se trata es de descentrar a Dios. Es decir, no colocarse a uno mismo en el centro de todos los juicios. Desde luego que importa el yo pienso, pero el yo pienso en realidad se realiza en un horizonte global, en un horizonte común. Hay un epistemólogo francés que dice, la verdad no es yo pienso, sino pensamos. Es decir, para poder alcanzar esa comprensión de la naturaleza, el primer movimiento es renunciar a colocar todo respecto a mí mismo. Es dejar ese narcisismo del yo pienso para moverse en un horizonte mucho más amplio, para moverse desde la perspectiva que Spinoza va a llamar desde el punto de vista de Dios. Conocer quiere decir elevar nuestra conciencia, elevar nuestra reflexión hasta un punto de vista idéntico al de Dios. ¿Cómo vería Dios al mundo? Lo vería como un orden, lo vería como una naturaleza, lo vería como un mecanismo, ¿no es cierto? Lo vería en su totalidad. Y eso es lo que Spinoza propone, alcanzar el punto de vista de Dios, es decir, el punto de vista de la globalidad, el punto de vista de la totalidad, para no ver el mundo respecto a mí, respecto a lo que a mí me afecta o deja de afectar. Ese es un movimiento para Spinoza extremadamente importante, que tiene que ver con el hecho de que, y este es el segundo aspecto que introducía José Manuel, el pensamiento, la razón, es lo más democrático que hay. Eso yo quisiera implantarlo en ustedes, puesto que están empezando la carrera desde ahora. Lo más democrático que hay es el conocimiento, es el pensamiento. Todos somos seres pensantes. Pero para alcanzar la verdad, cada ser pensante tiene que trabajar, tiene que lograr una transformación de sí. El pensamiento es lo más democrático que hay, pero el conocimiento exige un esfuerzo. El conocimiento exige un trabajo, exige una elaboración. Todos son bienvenidos a la razón con la única condición de que sean capaces de realizar el esfuerzo por alcanzarla, realizar el trabajo sobre sí y el trabajo sobre su pensamiento para alcanzarlo. A mí esta lección también me parece muy importante para sus vidas. El conocimiento es lo más democrático que hay. Y la filosofía tiene la obligación de incluir a todo ser pensante. Pero solo hay una exigencia. Tiene que trabajar para alcanzar él. Tiene que hacer un esfuerzo de transformación para alcanzar la verdad. La verdad no se alcanza simplemente esperando. La verdad se alcanza mediante un trabajo, mediante una elaboración, mediante un esfuerzo. Si el saber es saber democrático, solo tiene esa condición, tienen que hacer el esfuerzo para alcanzarlo. Tienen que lograr la transformación de sí necesaria para alcanzarlo. Y en esas condiciones, la filosofía, el pensamiento, es lo más democrático. No hay nada más democrático que eso, porque todos somos seres pensantes. Esta también es una afirmación estoica. Los estoicos son los primeros que dijeron: todo ser humano, cualquiera que sea su color, su religión, cualquiera que sea su cultura o su visión, todos somos seres humanos. A todos nos une una única sustancia que es la razón, el logos.
Pero para alcanzar la verdad no basta ser pensante. Hay que ser pensante y trabajador. Hay que ser pensante y laborioso. Hay que ser pensante y transformarse. ¿Sí queda claro ese punto? Spinoza quiere, y esto es algo que no dijeron ustedes, es muy importante, alcanzar la perfección humana. La perfección que está a nuestro alcance como seres humanos. Y alcanzar esa perfección, alcanzar esa DT, significa al mismo tiempo alcanzar un estado de espíritu imperturbable. Un estado de espíritu que dependa solo de mí y que ya no esté al alcance de cualquier belleza. Y ya no esté al alcance de cualquier afección externa que venga a alterar. Uno de los alcances de estas perspectivas es justamente, Spinoza va a entender la perfección humana como ese movimiento de autorrealización, con ese movimiento de potenciar nuestra vida. Al final del curso no voy a tener más en este tema de conatos, pero por ahora lo que importa es que tengan claro que Spinoza quiere alcanzar la perfección, lo que quiere decir potenciar nuestra vida, llevar al extremo nuestra potencia de vivir. Dice Spinoza que todos venimos dotados de un impulso de vivir, de una potencia para vivir. Que todos venimos dotados de una potencia para ser. Pero esa potencia para ser se puede disminuir de acuerdo con nuestra actitud o impulsar. Y la filosofía de Spinoza quiere llevar la potencia que tenemos para vivir a su extremo más alto. Eso es la vida. Eso es la realidad. Eso es la felicidad. Eso es lo que Spinoza pretende alcanzar. Por eso es que nos está hablando de su bien y del conocimiento, porque el conocimiento es lo que permite efectivamente ese estado de espíritu. Cuando las filosofías antiguas propusieron esta forma de realización humana, dijeron que hay unos pocos, muy pocos, que alcanzan este estado, que se llamaban sabios. Si ustedes revisan, ya llevarán un curso un día conmigo, espero, si tienen talento, no se acerquen. Algún día llevarán un curso conmigo de filosofía antigua y hablaremos del sabio en las escuelas de la antigüedad. Todas las escuelas de la antigüedad aceptan que hay un sabio, hay un paradigma que es el sabio, que alcanza este momento. Pero son muy contados. Por ejemplo, los estoicos piensan que nunca hubo un sabio. A pesar de que ellos consideran que Zenón, por ejemplo, Zenón de Sitio, había alcanzado ese grado de madurez, pues de todas maneras dudaba de si era un sabio o no. Por supuesto, los aristotélicos y los platónicos nunca hablaron de un sabio que realizara efectivamente esto. En cambio, los epicúreos dijeron, sí hay un sabio, Epicuro mismo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la filosofía nació bajo la idea de que el impulso que nosotros tenemos para conocer es un impulso que nos debe llevar a ese grado extremo. Pero eso es muy difícilmente alcanzable y sin embargo es el camino que tenemos que seguir con filósofos. Lo estoy diciendo muy mal. Voy a decirlo otra vez. Bórrenlo, mejor. Hay un filósofo que nos cuenta cuándo se definió un filósofo. ¿En qué momento apareció la noción de filósofo? Porque la humanidad no nació con el concepto de filósofo en la cabeza. El concepto de filósofo tuvo que aparecer en algún momento histórico, en un lugar determinado, en un siglo determinado, bajo ciertas zonas. Y apareció en el siglo IV, en el siglo periodo de Platón, en la obra de Platón. Entonces va a contarnos de qué manera fue definido el filósofo antiguo y el afán de sabiduría que quiere alcanzar. A ver, se los voy a decir de manera más detallada, aunque me tarde un poco más. Veamos la palabra que nos caracteriza. Filosofía. Normalmente nos la traducen como amor por el saber, ¿no es cierto? Pero esa no es la traducción correcta cuando uno va a las fuentes griegas. Filó, en la época en que apareció, era un conocimiento general. Filó era un cierto saber que se tenía, que era un saber que podía ser incluso artesanal. Por ejemplo, los antiguos hablan de un hombre que era filósofo, pero que hacía barcos, que era un carpintero que hacía barcos. Es decir, filós quiere decir un impulso, una energía,
un ímpetu que se dirige hacia algo. Filos no quiere decir amor en el sentido que ustedes entienden de una especie de caricia en la cabeza, no. Filos quiere decir un impulso, una energía, un valor que se pone en la vida. Por ejemplo, hay que es filos de la bebida. Es un bebedor que tiene un filos por beber. Hay un filos que tiene una debilidad por el olor o por la fama, por ejemplo. Es un filos de la fama. Filos quiere decir a qué le va a entregar uno su potencia de vivir y de peso. ¿A qué le va a dedicar uno el impulso que tiene para vivir? Eso es filos. No es solamente amistad o amor, es mucho más que eso. Es un impulso, una energía que uno le pone a las cosas que va a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir Sofía o Sofos? Sofos, en su sentido original, como les empezaba a decir, es aquel que sabe algo. Por ejemplo, Sofos en esa época es alguien que sabe hacer un barco, un carpintero. Sofos es también alguien que sabe recitar poesía. Sofos es aquel que alcanza un cierto grado de saber en el campo en el que está, pero no tiene que ser sabiduría en el sentido de conocimiento intelectual, ni pensamiento, ni conceptos. Sofos quiere decir que se sabe que se tiene la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, normalmente se dice, el que inventó la cítara era un Sofos animado por la diosa de la música. Es un Sofos porque es un sabio. Es alguien que sabe algo, pero ese saber no quiere decir intelectual, sino quiere decir saber en el sentido incluso artesanal del término. Un carpintero, un poeta, un músico es Sofos. ¿Cuándo apareció entonces el filósofos? El filosofía. Hay varias versiones, ustedes leen en los antiguos verán que hay muchas versiones de qué momento apareció. Algunos dicen que aparece, por ejemplo, en Pitágoras el término, otros dicen que aparece en Heródoto. En Heródoto aparece la primera vez, por primera vez el término filosofón, pero no en el sentido de filósofo. Heródoto cuenta que Solón, uno de los sabios, uno de los sofos griegos, Solón es un gran legislador, además de una ciudad, es un sofoso en el sentido. Solón es un hombre que viaja mucho. Y entonces un día, dice Heráclito, en sus viajes se encuentra con el rey Creso. Entonces Creso le dice, literalmente a Solón, eres un filósofo, porque tú viajas mucho para conocer. Tienes ese impulso por la sabiduría y por el conocimiento. Es un filósofo, es amante de esa Sofía, de la sabiduría. La historia es bastante bonita porque cuando Solón encuentra a Creso, Creso es un rey, y Creso le pregunta a Solón, oye, ¿tú crees que se puede llegar a la felicidad? Y dice Solón, pues mira, yo tengo mis dudas, más bien, nunca digas que eres feliz hasta el último día de tu vida. Y le dice Creso, no, yo soy feliz porque soy efectivamente un rey, tengo un par de hijos y tengo todo lo que necesito. Pocas semanas después, uno de los hijos de Creso muere en una cacería. Pocos meses después se desata una guerra y el segundo hijo de Creso muere en un combate. Invaden su reino y hacen esclavo a Creso. Solón tenía razón. Nunca digas que eres feliz si no estás en la idea de vivir. ¿Ven por qué es un sabio? Porque le dice, ten precaución, porque la vida es cambiante. No afirmes que eres feliz, porque lo puedes perder todo en cualquier momento. Esa es la primera aparición histórica de la palabra filósofo. Pero como verán, no es realmente un filósofo, es simplemente un sabio, un hombre que tiene un gran conocimiento, que investiga muchas cosas, que tiene una cierta sabiduría. ¿Cuándo apareció el filósofo? Yo les voy a contar una de las historias que hay, me parece una de las más bellas,
y que se encuentra en el diálogo de Platón que se llama El banquete. En el banquete de Platón aparece, este filósofo, la primera real definición de qué es un filósofo. Voy a te pregunta, eso es cuando responder tu pregunta, ¿cómo crees que lo pedís? En el banquete, Sócrates es el personaje central del banquete. En el banquete, Sócrates llega tarde porque se quedó meditando por allá, ¿no es cierto? Y el banquete es una reunión en la que los convidados van a reflexionar sobre el amor. ¿Qué sería? Sócrates hace una larga presentación de lo que él entiende, pero Sócrates tiene un problema. Él no sabe nada. Y como Sócrates no sabe nada, pues no puede contestar qué es el amor, que no sabe. Él ha dicho que no sabe nada de nada. De hecho, hay una afirmación de un filósofo contemporáneo muy simpática que dice que de Sócrates sabemos que no sabemos nada. Si no sabe nada, ¿qué va a enseñar? ¿No es verdad? Entonces Sócrates le dice a Diótima, explícales tú qué es el amor, explícales tú qué es Eros. Eros. Entonces Diótima es una hechicera, medio maga, empieza a contar una historia de Eros y va a afirmar que Eros es igual que Sócrates, filósofo, es igual que el amor, que los dos son la misma cosa. Y para eso va a contar la historia de Eros. Entonces cuenta que una vez en el seno de dioses, hubo una gran reunión de dioses en la que todos los dioses se concentraron. Ahí se apareció Penia. Penia quiere decir pobreza. Apareció Penia. Penia es pobreza. Penia es la mujer que anda como los teporochitos. Penia vive en la calle, no tiene nada, es pobre, es fea, es sucia, es desagradable. Penia es la pobreza, la humildad. Penia es lo más bajo, lo más deteriorable, ¿no es verdad? Es humilde, es pobre, es sucia, es desdichada. Y en esa escena se presenta Penia, pero astutamente se acerca a donde está acostado Poros. Poros, en cambio, es el dios de la astucia, el dios hábil, el dios que todo lo resuelve, el dios que puede resolver los enigmas, el dios que es muy astuto y capaz de salir de cualquier encrucijada. Y Penia se le acerca esa noche y duerme con él. El hijo de Penia y Poros es Eros, es el amor. El amor, dice Sócrates, no es como ustedes creen un hombre rico y feliz y guapo, no. El amor es pobre y vagabundo. Pero eso es el príncipe de Poros. Es pobre, duerme en el suelo, no tiene nada. No tiene sus carencias, por eso actúa siempre de esa manera. Pero al mismo tiempo es hijo de Poros, es decir, es astuto, sale de cualquier encrucijada, resuelve cualquier problema que pone, es pues sumamente astuto, es a la vez humilde y astuto, y dice Diótima, es como Sócrates, humilde, pobre, pero extremadamente astuto. A este no se le sabe, ¿cierto? Sí, ves ahí como que no vale nada, pero como te pongas enfrente, el filósofo es idéntico al amor, porque al mismo tiempo que es un ser de carencia, es un ser astuto, hábil y que busca la sabiduría. El filósofo es como el amor, porque dice el discurso, es un ser mediador. No es un sabio, pero al mismo tiempo es muy astuto para buscar la sabiduría. Y sin embargo, sabe sus carencias. Ya empezamos a ver un poco la figura del filósofo. El filósofo está entre los seres humanos, exactamente igual que el amor y que Sócrates. Pero es alguien que aspira a alcanzar esa sabiduría, que aspira a alcanzar esa realización de sí.
Aquí empieza ya la definición de filósofo. Sócrates le pregunta entonces a Diótima, oye Diótima, ¿qué es entonces el filósofo? ¿Qué clase de hombre es el filósofo? Y dice Diótima, mira, hay dos clases de hombres, los sabios y los ignorantes. Nada más hay dos clases de hombres, los sabios y los ignorantes. Los sabios no filosofan porque son sabios, ya lo saben todos, no necesitan filosofar. Y no quedan más que los ignorantes. Pero entre los ignorantes hay dos clases de hombres. Los ignorantes que ignoran que son ignorantes y los ignorantes que saben de su ignorancia, como Sócrates. Sócrates dice que no sabe nada porque su saber consiste en saber que no sabe nada, pero eso es lo que sabe. ¿Sí? Sócrates no es igual que el resto del mundo, porque el resto del mundo son ignorantes que ignoran. Como cuando ustedes llegaban aquí. Son ignorantes que viven en la ignorancia. Hay un grupo de gentes que son ignorantes que saben de su ignorancia y que por tanto luchan para salir de esa ignorancia. Ese es el filósofo. El filósofo no es sabio, está entre los ignorantes, pero es un ignorante particular, porque es un ignorante que sabe de su ignorancia y que por tanto va a buscar salvar esa ignorancia, alcanzar gradualmente la sabiduría. Sabe que no va a alcanzar la sabiduría porque la sabiduría es para unos pocos, pero toda su vida la dedica a buscar subsanar esa carencia, esa ignorancia que siente en él. Ahora ya te puedo responder. Un sabio que yo te pueda demostrar, no. Lo que sí te puedo mostrar es que habemos muchos filósofos que somos ignorantes, pero que sabemos de nuestra ignorancia y que luchamos por resolver esa ignorancia. Que buscamos la sabiduría sin cesar, sabiendo que quizá no la alcanzaremos nunca, pero es a eso a lo que dedicaremos nuestro esfuerzo. Ahora sí ya tenemos al filósofos. Aquel que busca la sabiduría, sabiendo que no es sabio, pero sabiendo también que puede subsanar esa carencia, esa ignorancia que siente en él, para poder alcanzar en lo posible esa aproximación a la sabiduría. Ese es filósofo. Yo no te puedo indicar un sabio, pero te puedo decir, hay muchos que como Sócrates sabemos de nuestras carencias, sabemos de nuestra ignorancia y dedicamos la vida a impulso de buscar. ¿Y alcanzan a ver? Ese es el filósofo. El filósofo no es un sabio, pero es un ignorante consciente de su no saber. Sabe de su no saber. Y por ende dedica su vida a alcanzar ese saber de que se sabe caer. Y ahora sí vemos que el impulso a la sabiduría es el filósofo. Aquel que no solamente ama el saber, sino que dedica a su vida a solventar esa carencia que sabe que tiene, porque él, aunque está entre los ignorantes, no es cualquier ignorante, sino es un ignorante que sabe de su ignorancia. ¿Se puede ver? Eso es lo que se está diciendo, y eso es lo que define Spinoza. ¿Vamos a ser sabios con Spinoza? No, vamos a ser filósofos, es decir, vamos a buscar esa excelencia, vamos a buscar esa virtud, sabiendo que quizá no lo alcancemos, sabiendo que es un proceso tendencial. Pero eso es efectivamente a lo que decidimos dedicar nuestra vida, a filosofar. Es decir, alcanzar ese conocimiento del que estamos ahora conscientes y todos. Es una carencia, pero es una carencia que hay que solventar, es una carencia que hay que intentar vencer. ¿Ya comprenden el sentido de la filosofía? La filosofía que se está estableciendo nació por ese impulso por alcanzar la sabiduría sin necesariamente alcanzarla. Y sin embargo, dedicando es decir, poniendo nuestro mejor impulso,
poniendo nuestra energía, poniendo todo lo que tenemos de vital a la búsqueda de esa salud. Ese es el filósofo. No se trata de que seamos sabios, se trata de que sepamos, que sabemos bien que hay cosas que no sabemos y que aspiramos a salvar esa carencia. ¿Sí queda claro? Fue la primera definición de filósofo. El filósofo no es sabio, pero sabe de su no saber. Sabe que no sabe. Y ese es Sócrates. A diferencia de todos los demás que creen saber, pero no saben, él sabe que no sabe. Y por eso la solidariedad, ese impulso por solidariedad es el no sabe. ¿Sí queda más claro? Eso es lo que nos están proponiendo los filósofos. Para que no tengan la idea de que van a llegar a la sabiduría. Eso no. Pero sí van a recorrer el camino que les acercará cada vez más a esa ADT, a esa realización de sí, a ese completamiento de la vida que nos persigue. Y los dejo para que reflexionen si quieren ser esa clase de individuos. Eso es. Ese puede ser el Dios que persigue, que intenta salvar su no saber, que sabe de su ignorancia, es consciente de su ignorancia. Spinoza va a tomar un camino distinto. Distinto, el mismo, pero en otro sentido. Spinoza les va a decir, ya en su momento, el que sabe que sabe, sabe esto. El que sabe que sabe, sabe eso. El que sabe que sabe, sabe eso. Pero hay que piensa que sabe. Lo mejor hay quienes no saben que no saben. ¿Qué hablaremos? ¿Sí queda claro? Bueno, filósofos, pues, aquel que persigue ese estado de sabiduría, consciente de su ignorancia, consciente de su no saber. ¿Está bien? Y nos quedamos, creo, en el parágrafo 14, pues. Bueno, el 15 es simplemente una prevención, dice Spinoza, hay que consagrarse además a la filosofía moral, así como a la educación de los niños, la salud, la medicina, la mecánica. Es decir, el ser filósofo de ninguna manera debe evitar que se lleve un género de vida. Y Spinoza nos dice que tiene que ser un género de vida en que te intereses de todo lo que es humano, la salud, la mecánica, la educación de los niños. El filósofo no es alguien que se separa del mundo, sino que vive en el mundo de un cierto modo. Tengo porque eso también puede ser interesante. En la filosofía antigua, Sócrates se le definía siempre como un atopos, como un atípico. Y ese es el filósofo. Es atípico. ¿Por qué? Porque vive entre los hombres, pero no es igual que todos los hombres. Vive entre los hombres. Hay un filósofo que dice, y además toma su caballo y cabalga como todos los demás. Vive entre los hombres, pero no es igual que todos los hombres. Es justamente este hombre que es conocedor de su ignorancia y que busca la salida. Que es una clase de Dios, un chico raro, un chico extraño. Sí. Te llegan a una fiesta y ¿qué haces tú en la profesora? ¿Qué estudias? Filosofía. Uy, qué aburrido. Seguro que no sabes bailar. Uy. El filósofo es ese arquetipo, ese atopos, ese que no tiene un lugar fijo, ese que no tiene un lugar claro, porque su posición entre los ignorantes es esta. Es un ignorante que sabe de su ignorancia y por tanto no se comporta como los demás. Pues, yo no la y Spinoza dice, eso no quiere decir que no hay entre los hombres. Y dice que los hombres, igual más, a dedicar su impulso vital a otra cosa. ¿Y claro? Por eso Spinoza dice aquí, por supuesto, ocúpate de la salud y la educación de los niños y de la mecánica, porque vives entre los hombres. Ser filósofo no te saca del mundo, pero te coloca en un cierto lugar en él. Spinoza, como todos en la época, sobre todo los judíos, tenía que tomar un oficio. Lo que él se dedica es al murito de cristales, porque esa es la manera de ganar la vida, es la vida. Parece que lo hacía muy bien, pero es la manera de ganarse la vida.
A ver, déjame decir más interesante que debate de los estudios. Es que una de las cuestiones para la filosofía es cómo deben vivir de filósofo. Deben vivir de becas con así. La beca con así, como ustedes saben, se gana y tiene cosas de la vida. El filósofo tiene que buscar, y es como los filósofos antiguos siempre lo han esto, un género de vida, pero un género de vida modesto. Los filósofos van a decir, los filósofos dicen, hay que vivir modestamente, hay que tener los medios para vivir, pero no entregarse a esos medios. Entonces el filósofo tiene una vocación, tiene que saber vivir, tiene que saber cómo ganarse la vida, ayudar, porque está entre los hombres. Lo que pasa es que no le entrega a esos fines toda su fuerza, entonces se energía a otros fines, a la sabiduría, al socorro. ¿Sí se ve? Por eso se dedica a decir, ocúpate de las cosas humanas, porque estás en el mundo. Pero sabe bien que no estás entre el mundo como todos. Estás en el mundo en un cierto lugar, en una cierta perspectiva, y eso te constituye como un ser atípico. Ya les hablaré de eso en el rato. Dice el 16, pero ante todo hay que escoger el modo de curar el entendimiento, que en cuanto sea posible, al comienzo purificarlo para que consiga entender las cosas sin error y lo mejor posible. El 16, ellos estamos desarrollando lo que hemos dicho previamente. Hay que buscar el modo de curar el entendimiento, pero esa palabra curar, decíamos purificar, enmendar, alterar, purificar es una buena palabra, curar el entendimiento, para que alcance a entender las cosas sin error y lo mejor posible. Por tanto, dice, cualquiera puede ver que yo quiero dirigir todas las ciencias son sobre fin, saber conseguir la suprema perfección humana, la arete antigua, la perfección, la excelencia para vivir. Las filosofías antiguas consideraban que la excelencia para vivir consistía en aprender a vivir de un cierto modo, en aprender a ser de una cierta manera, en modelar su vida para alcanzar un cierto fin. Me voy a detener ahí otra vez. Estoy hablando más de filosofía antigua, ¿verdad? Que de eso de la filosofía. Es que es importante comprender esto que se está diciendo. Spinoza pertenece al género de los filósofos que creen que la filosofía no es solamente leer libros abstractos. La filosofía no consiste solo en leer libros que los demás no comprenden. Yo supongo que han intentado leer libros difíciles de leer. Por ejemplo, ya pasaron por grandes, no puede ser. Si no se viene antes, ¿no? Lo que está diciendo Spinoza, y aquí concuerda con las filosofías antiguas, es, mire, la filosofía no consiste en leer libros de Kant, que son muy abstrusos. Ya ni se diga Hegel, que llega a Hegel conmigo, que la Spinoza puede ser la cosa. Y si llegan a Heidegger, ya no hay más. Estamos hablando de hecho comprensible. La filosofía, está diciendo que son como la filosofía antigua, no consiste en tener ideas abstrusas e incomprensibles. La filosofía no consiste en tener ideas que los demás no pueden alcanzar. La filosofía consiste en un modo de pensar, en una forma de ser. Spinoza, cuando se expresa dice, la filosofía es una forma de vivir, un modo de ser, un modo de comprenderse a sí mismo, un modo de comprender el mundo. La filosofía no es solamente leer libros incomprensibles y aparecer ante los demás como erudito, eso no. La filosofía es una manera de ser, una forma de vivir, es una forma de realizar la vida. ¿Sí se ve lo que estoy intentando decir? Hoy no mismo lidiar, actualizar otra vez los libros antiguos, por eso no se llevan en la mochila, se llevan en el alma. Porque lo que la filosofía antigua te pide, Spinoza te está pidiendo es transforma tu modo de ser, transforma tu modo de vivir.
transforma tu vida de actuar, tu modo de actuar en la vida. Modela tu vida y no solamente te dediques a los pensamientos abstrusos, dedícate a ser en el sentido fuerte del término de un cierto modo. Eso es lo que Spinoza está haciendo. La filosofía debe llevarnos a ser de una cierta manera. Yo creo que sí que tenemos más. Hoy en filosofía es posible dar clases de ética y ser un crack. ¿Es así? Hoy se puede enseñar filosofía y enseñar ética y no vivir éticamente. ¿Están de acuerdo? En la antigüedad eso era imposible. Lo que estamos diciendo aquí es, aquello que vas a enseñar es aquello que tienes que ser. No se trata de que la filosofía sea un saber, es que es una manera de hacerse, es una manera de vivir, es un modo de ser, en el sentido fuerte del término, es un carácter, es una naturaleza, es una forma de comprenderse y de actuar en el mundo congruentemente con los principios que se tienen. Al filósofo antiguo, a diferencia del filósofo moderno, sí se le exigía que hubiera una perfecta concordancia entre lo que enseñaba y lo que vivía. Y muchas veces de los filósofos antiguos no tenemos sus enseñanzas, tenemos sus vidas, pero sus vidas eran lecciones filosóficas. Cómo vive el filósofo debe mostrar qué clase de filosofía trae. Porque la vida es idéntica a la disciplina, a la teoría. En la filosofía antigua, y es lo que Spinoza nos está definiendo, la filosofía no solamente es saberse conceptos y categorías, es hacer que esas categorías se conviertan en un modo de ser, en un modo de vivir, en una práctica para la vida. Eso me parece muy importante. Normalmente nosotros lo usamos muy avanzados, pero quizás es un momento importante para ustedes en este momento de sus formaciones. La filosofía no es solamente leer libros extraordinariamente oficiales, no es solamente llevar clases que otros consideran incomprensibles. La filosofía es un modo de ser, una forma de vida, una manera de actuar. Es una acción sobre sí mismo para vivir de un cierto modo. Eso es lo que Spinoza les puede decir. ¿Tienes que vivir entre los hombres? Sí, pero tú puede ser para ti un cierto proyecto, un modo de ser, una filosofía práctica, una filosofía que debe ilustrarse en tu vida inmediata, en tu vida común. El filósofo vive entre los hombres, pero no es igual a lo que ustedes. Porque se ha puesto a sí mismo un proyecto de vivir y de ser, de un cierto modo, vinculado a la sociedad, a la sabiduría. Y lo que se nos está diciendo es, tienes que vivir entre los hombres, tienes que alimentarte, tienes que hablar con los demás, pero no olvides que la filosofía consiste justamente en ese proyecto que te impulsa a un cierto modo de ser. Y esa es la suprema perfección humana. La perfección humana es justamente vivir acorde con esos principios que guían nuestra conducta que han sido decididos racionalmente. Eso es la perfección. La perfección consiste justamente en esa concordancia entre los principios que guían tu vida y tu vida. Dice de ahí que aquello que las ciencias no nos hace avanzar hacia nuestro fin habrá que rechazarlo como inútil. En una palabra, todas nuestras obras y nuestros pensamientos deben ser dirigidas a este fin. Y el parágrafo 17 vuelve al tema y dice, vamos a elegir ciertas normas de vida. El parágrafo 17 dice, 1, hablar según la capacidad del vulgo. El filósofo vive entre los hombres, tiene que hablar como los hombres, tiene que expresarse ante los hombres. No son pocas las ventajas que podemos sacar de ellos. Segundo, disfrutar los placeres en la justa medida en que sea suficiente para proteger la salud.
Yo sé que esto parece como recetas de autoayuda, pero es que aquí lo que la Spinoza está diciendo es, vive la vida. El filósofo no consiste en aislarse del mundo. Estas filosofías no describen eso. Estas filosofías no dicen, puesto que eres filósofo, colócate en un lugar excepcional en el mundo. No. Les dice, vive en el mundo como los seres humanos. Pero recuerda que has decidido orientar tu vida en un sentido específico. Tienes que gozar de la vida, que no se trata de aislarte de la vida, pero de gozar de ella en función de lo que la filosofía te puede dar. Y la filosofía te puede dar justamente esa completa serenidad que se agradece. Tercero, finalmente, buscar el dinero o cualquier otra cosa, tan solo cuanto es suficiente para conservar la vida y la salud. Esa es la respuesta quizá a lo que preguntamos. ¿Por qué Spinoza se dedica a convivir? Porque tiene que vivir como nosotros, tiene que vivir de algo, tiene que ganarse la vida. Entre los judíos, además, eso es muy exigente. No quiero decir que es de la misma que todo lo demás. Es otro, y sin embargo, vive la vida como todo lo demás. ¿Están de acuerdo? Sí se ve con claridad el proyecto de Spinoza, se ve con un poco más de claridad. Al detenerme hoy en el término de filosofía, lo que quería mostrar es justamente este aspecto muy espinosista de que la filosofía es uno de los aspectos que en la modernidad exige que la filosofía sea modo de ser. No lo van a encontrar con frecuencia. En Kant, desde luego, no está. Hegel, por supuesto, no está. Fichte, Schelling, no está. La filosofía moderna separó por completo a la filosofía que procede de la vida. Spinoza, por el contrario, es el último de los filósofos que se vincula a la antigüedad. Por eso, porque exige que la filosofía y la vida, la filosofía y el modo de ser, sean lo mismo. Y por eso me parece importante subrayar este ejemplo. Spinoza es de aquellos que les dice, la filosofía no es simplemente tener un título colgado en la pared y luego actuar como un capo en la vida. La filosofía consiste en ser idéntico a los principios que hacen ejemplo para mí. La filosofía debe guiar todos los actos de tu manera de ser, de tu manera de relacionarte con los demás. ¿Se alcanza a ver? Y Spinoza es seguramente el último o uno de los últimos filósofos que exigen esta concordia. Por eso lo voy a leer. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, vamos a pasar al apartado 2, modos de percepción e idea verdadera. El título es importante porque Spinoza está diciendo, vamos a empezar examinando los modos de percepción hasta alcanzar nuestro concepto de idea verdadera. Vamos a empezar a examinar cuáles son los modos en que percibimos el mundo, la forma en que se forman nuestras ideas, la manera en que nuestras ideas se constituyen en nuestro espíritu y nuestra alma. Veremos, por ejemplo, una vez les digo, para Spinoza sostiene el término de alma. Pero Spinoza, por alma, no va a entender una especie de ángel de la guarda, o una especie de ser material que tendríamos en nosotros, o una especie de ser espiritual que estaría entre nosotros. Porque Spinoza va a entender por alma las ideas que tengan en la cabeza. Para él existe el alma, pero en realidad el alma no es cosa de ideas, de percepciones que tenemos para vivir. Ahorita vamos a ver ya eso. Entonces dice, vamos a empezar examinando los modos de percepción hasta que pensemos el concepto de idea verdadera. ¿Okay? ¿Se queda claro el proyecto? Si vamos a reformar nuestro entendimiento, pues vamos a ver cómo funciona nuestro entendimiento. Vamos a ver cómo se forman en nuestro entendimiento las ideas. Y empieza con lo que llama modos de percepción. Los modos en que se forman nuestras ideas en la mente. Dicho eso, sería lo primero que hay que hacer antes que todo lo demás, es decir, a reformar el entendimiento y hacerlo apto para entender las cosas tal como es necesario para conseguir nuestra alma. Ya hemos dejado la parte más biográfica, más autobiográfica de Spinoza, para entrar ahora sí en la parte de la cura, de la reforma, de la purificación del entendimiento. El mismo orden que por naturaleza seguimos exige por ello que recoja aquí
Primero, los modos de percibir, el término tiene que retenerlo, modos de percibir. Percibir es en cierto modo para Spinoza un acto pasivo. Él usa el término percipere para decirles es lo que me viene de fuera. Ahí mi entendimiento todavía tiene tiene una cierta pasividad. Son ideas que recibo, que me vienen de fuera, que me son dadas. Son percepciones, es decir, hay una exterioridad y esa exterioridad me informa de algo. Ahí el entendimiento todavía es pasivo, es decir, recibe de fuera impulsos que lo forman. Aquí hay pasividad. Ya vemos que la idea verdadera, por el contrario, es pura actividad. Ahorita lo que importa es que los modos de percibir se presentan como los actos pasivos del entendimiento. Si los examino con esmero, dice la 17, pueden reducirse todos a los 4 principales. 1. Hay la percepción que tenemos de oídas o mediante alguno de los signos que llamamos arbitrarios. En 20 lo ilustra y dice, solo sé de oídas mi fecha de nacimiento, quiénes han sido mis padres, cosas que por el estilo, de las que nunca he reflexionado. Si dice Spinoza, hay una parte del entendimiento que recibe información de fuera. El entendimiento no está activo porque percibe de fuera lo que le viene. Por ejemplo, ¿quiénes son mis padres? Pregunta, ¿alguno de ustedes le pidió a sus papás una prueba de ADN? No. Como verán, saben, oídas. Cuando no han pedido la prueba de ADN, pues capaz que sí, o no sé. Se encontraron por ahí, o no sé. Spinoza les está diciendo, miren, hay muchas cosas que pues nos dicen, por ejemplo, el día que nacieron, ¿ya lleva alguna prueba de eso? No, el acta de nacimiento viene después, el catequista después, no nacieron. ¿Están seguros que nacieron de los papás que nacieron? Porque en el hospital pudieron haber confundido la bendita, ¿no? O no ponérselas y se lo entregaron al de frente. Fíjense, Spinoza dice, hay un modo de percepción que consiste en que muchas de las cosas que quiero saber me vienen de fuera. El entendimiento es pasivo ahí todavía. Perdón que existe ese término, pero esto es muy importante. Spinoza va a decir que la idea verdadera es actividad, pero las percepciones son pasivas. Es decir, nuestro entendimiento ahí no está activo. Simplemente nos conformamos con los que nos viene dicho desde. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.